Salmo capítulo 19, para que estemos entonando este hermoso salmo al Señor. Salmo 19, la introducción por Juan Calvino dice así: muestra por la maravillosa obra de los cielos cuán poderoso es Dios, alaba y exalta la ley divina, y al final pide que el Señor lo preserve de pecado a fin de serle agradable. Vamos a entonar este hermoso salmo al Señor. Cielos por doquier cuentan a todos la gloria de Dios, anuncia la extensión del cielo que creó, la mano del Señor. Un día llega así al día que va a venir, habla de su la noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabras tú ves, da el celeste hablar, ni se oye expreso en ninguna nación, ni en ningún lugar. Mas esta voz salió y ella alcanzó hasta el fin de la tierra. En ellos puso Dios la tienda para el sol en profunda penumbra. El luminoso sol, cual esposo salió de su lecho nupcial, cuando ella corre, radiante con poder, a su fin sin rival. El parte de un confín y llega al otro fin, cuando Jesucristo Él nos trae el calor, festivo abrazador, en nada se ha escondido. La muy perfecta ley de Dios eterno Rey, da en la conversión el testimonio fiel, sabio sea aquel de simple corazón. Los mandatos de Dios, cuán rectos ellos son, al corazón alegran. Tú es el que Jehová, el precepto real, que los ojos alumbra. Y el temor de él, muy puro es y fiel, a gente intuitiva. Los juicios del Señor, toda la verdad son, y llenos de equidad. Deseable su virtud, más que la multitud de oro refinado, y para un alma fiel, más dulce son que miel, llenas del pan agotado. Tu servidor también, con cruz muy bien, recibe corrección. Los que la
cuentan la gloria de Dios y nos cuentan también cómo Él es quien nos preserva del pecado y nos permite serle agradable. Gracias le damos a nuestro amado Dios. Le pido que abra su escritura en el libro de Miqueas, en el capítulo 2. Libro de Miqueas, capítulo 2, estudiaremos desde el versículo 6 al versículo 13. Miqueas 2, del 6 al 13. Y si lo hemos encontrado, podemos ponernos de pie como referencia a la palabra de Dios. Miqueas, capítulo 2, versículo 6 al 13. Doy lectura en el nombre de Cristo Jesús. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? Son estas sus obras. No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. El que allega a mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaréis las capas atrevidamente a los que pasan como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaréis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar del reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad me quiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. A la cabeza de ellos, Jehová. Amén y amén. Oremos a nuestro Dios. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Sagradas Escrituras. Te suplicamos y te rogamos, oh Dios, que nos permitas por tu misericordia prestar atención a tu palabra. Permítanos, oh Dios Santo, que podamos ser edificados este día del Señor, alimentados por la Sagrada Escritura. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que traigas salvación a cada una de las almas, Señor, que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que sea tu palabra, Señor, la que da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, de tomar asiento, amados. Como ustedes lo saben, estamos viendo el libro de Miqueas. Y anteriormente vimos cómo la codicia trajo a los líderes del pueblo de Dios a afligir a aquellos que menos tenían. Aquel pueblo de Dios, cierto, tenía líderes que tenían quizás mucho dinero, pero dentro del pueblo también había personas que tenían la heredad del Señor, personas frágiles a las cuales le era quitada lo poco que ellos tenían. Ellos en sus lechos, es decir, en sus camas, planeaban cómo poder quitarle el dinero a aquellas personas, cómo poder quitarle lo poco que tenían. Pero este pecado les hacía a ellos quebrantar el pacto de Dios. Porque recuerden, ¿son cuántos mandamientos? 10 mandamientos, ¿cierto? De los 10 mandamientos, ¿cuántos son referidos a Dios? 4, ¿cierto? Y los otros 6 referidos a nuestro. Pero
Pero en el primer capítulo apuntaba a que ellos estaban quebrantando los primeros 4 y son referentes a Dios, porque ellos estaban entregando la idolatría. Y en los siguientes 6, ellos estaban codiciando, es decir, estaban transgrediendo el 10º mandamiento. Y eso les hacía atentar en contra del Dios santo y vivo, porque ellos también afligían a quienes, a su prójimo. Entonces, ¿qué consecuencias traería el que ellos no permanecieran en el pacto? Traería como consecuencia de que serían esparcidos de la tierra que el Señor les había dado por heredad, para que otros la ocuparan. ¿Quiénes habitaban antes en la tierra de Israel? ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban los que habitaban antes de Israel? Los cananeos, ¿cierto? Los cananeos. Ellos eran los que habitaban esa tierra. ¿Y el Señor por qué sacó a los cananeos de ahí? ¿Por qué los sacó de ahí? Porque ellos ya el pecado estaba siendo muy grande dentro de esa ciudad. Dentro de su lugar el pecado ya era muy grande y el Señor ya iba a traer el juicio sobre ellos. Y por eso lo iba a sacar de esa tierra y se le iba a dar al pueblo de Israel. Por eso la ley de Moisés a ellos se les dejó expresamente claro. Si ustedes no permanecen en la ley de Dios, maldita va a ser la tierra, ¿se acuerdan? Venían todas las maldiciones del pacto si ellos no permanecían. La tierra que Dios le había entregado es conocida también como la tierra donde ellos iban a reposar. Es como lo que hoy representa para nosotros el cielo, estar en la presencia de Dios. Eso es lo que ellos representaban terrenalmente la tierra para ellos. Pero al no permanecer en el pacto, ellos serían llevados cautivos y no habría quien repartiese la heredad de Jehová. Por eso en los tiempos de Jesús, solamente la tribu de Judá, por como decir el reino del sur, había permanecido, mientras el reino del norte ya se había mezclado con la demás naciones. Por eso ellos son llamados samaritanos. Se fija que en ese relato del Señor y la mujer samaritana dice que los judíos y los samaritanos no se trataban, porque los samaritanos, es decir, las demás tribus de Israel, se habían contaminado con las demás naciones. Ya no habían guardado la ley del Señor. Y para ellos solamente los 5 libros de Moisés eran lo importante. Los otros libros, para ellos, ni siquiera ellos los tomaron. Entonces, en ese contexto entra este verso 6 del capítulo 2 de Miqueas. Y miren lo que dice este verso 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. ¿Quién está diciendo en palabras simples? ¿Ellos quieren oír el mensaje de Miqueas? No, porque ¿cuál es su negativa? Dice, no profeticen. Dicen los que profetizan, no profeticen. Ellos quieren rechazar la palabra de Dios. Por eso si pudiéramos ponerle un título a estos versos, diríamos que el título es El peligro de despreciar la palabra de Dios. El peligro de despreciar el mensaje de Dios. Porque muchos querrían pensar que cuando se desprecia el mensaje de Dios se está despreciando al que está anunciando la verdad. Pero es lo que el Señor le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Nosotros somos solamente portavoces, nosotros somos solamente mensajeros. Que nos rechacen a nosotros, eso no significa nada. Pero ¿sabe cuál es el peligro de todo esto? Si rechazan a Dios, si rechazan esta verdad y este mensaje tan poderoso como lo es el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que hacía de ellos que no quisieran escuchar este mensaje? Es su pecado. Porque el pecado oscurece a las personas para que ellos no puedan contemplar el mensaje de Dios. El pecado oscurece el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Por qué las personas no oyen el Evangelio? No lo oyen porque están muertos en sus delitos y pecados. El pecado les ha matado, de tal manera que ellos no pueden recibir a causa de la depravación total. No pueden recibir este mensaje. Pero gracias damos a Dios que solamente es su Espíritu Santo
que puede transformar nuestras vidas y llevarnos al conocimiento del Evangelio. Ellos rechazaban a los profetas y le daban la espalda al mensaje de Dios. Veamos lo que dice Jeremías 32, 33. Jeremías 32, 33. Miren lo que dice la escritura de Jeremías, capítulo 32, verso 33. Dice así: y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano, sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Mientras el mensaje debía ser recibido ¿cómo? Cara a cara. Ellos le dieron ¿qué cosa? La cerviz, como podríamos decir en nuestro idioma o en esta parte de Occidente, ellos le dieron la espalda al mensaje. Ellos le dieron la espalda al mensaje de Dios. Y cuando Él les enseñaba desde temprano, es decir, desde que ellos eran pequeños, sin pensar, ellos no escucharon para recibir la corrección del Señor. Cuando la palabra de Dios nos habla, ¿qué es lo que tiene que estar pendiente? Nuestro oído. Como Apocalipsis en las cartas a la iglesia dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo único que puede despertar a la iglesia? El Espíritu de Dios, que permite que ese oído pueda percibir y pueda atesorar lo que se está diciendo por la palabra de Dios. Es hermoso, amados, ver a los niños en este lugar, que quizás usted lo puede ver, que quizás pudieran estar distraídos, pero de alguna u otra manera el mensaje del Evangelio va llegando hasta sus vidas. Muchos creerán que traer a los niños a la iglesia puede ser una molestia, y debe entender eso, no es una molestia. Porque ahora que usted tiene potestad sobre ellos, usted puede traerlos. Pero si usted deja eso más adelante, ¿usted cree que ellos van a soportar estar aquí? No. En cambio, si desde pequeños usted les enseña a estar aquí, ellos de a poco se van a sentir incómodos, pero va a pasar el tiempo y ellos se van a acostumbrar. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta que uno desde temprano se le enseñe la palabra de Dios. Desde temprano esté acostumbrado a estar en la comunión de los santos. Desde temprano ellos se vayan acostumbrando a estar aquí. Pero este pueblo infiel, como un hijo desobediente, no prestó oído a su padre. Este pueblo infiel, como un hijo entregado a la desobediencia, entregado a la rebelión en contra de sus padres, no oyó la voz de su Dios. Por eso ellos dicen: no profeticen, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará la vergüenza. Es decir, no, si lo que dice Miqueas no es importante, no, si todo lo que dijeron los profetas no va a pasar nada. ¿Acaso eso es lo que hace el hijo adolescente? ¿No? El hijo adolescente cree que lo que sus padres le están diciendo nunca le va a pasar. Pero ¿cuándo el problema? Cuando llega ese momento en el cual el juicio de Dios viene sobre ellos, cuando la mano de Dios viene y les azota de repente, es cuando ellos comprenden que verdaderamente sus padres tenían razón, porque ellos le aconsejaban por medio de la palabra. Vamos a Zacarías 1:4. Zacarías 1:4. Dice así la palabra del Señor. Zacarías 1:4. Y esto es algo que venía de generación en generación. Mire, Zacarías 1:4 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron a los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestro
malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, si un padre permanece en la porfía, ¿qué va a esperar de sus hijos? ¿O no? Si un padre permanece en rebelión en contra de Dios, si los padres son negligentes en su disciplina dentro de la casa y dentro de su propia disciplina como seres humanos, ¿qué va a esperar de sus hijos? Es como el profesor que le enseña a los niños a que no fumen y usted después ve al profesor fumando. ¿Qué educación podemos recibir si los que nos instruyen no están en esa educación? Muchas veces se le enseña a los niños a no decir garabato, y ¿qué es lo primero que se dice en la casa? Entonces, esto debe ser predicado y anunciado por el ejemplo. Porque si dentro de la iglesia los padres son desobedientes, su descendencia también lo será. Y lo será porque ellos siguen el patrón de sus padres. Ellos intentan imitar lo que sus padres hacen. Pero ¿qué les dice el Señor? No sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, los profetas cuando anunciaban estas palabras, ellos anunciaban en el nombre de ¿quién? ¿En qué nombre? En el nombre de Jehová. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta palabra venía de parte de ¿quién? De Dios. Ellos solamente eran portavoces. Pero si rechazamos a los profetas, rechazamos también a Dios. Porque Él es el autor intelectual de este mensaje. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Si nosotros estamos en un mal camino, no sacamos absolutamente nada con decir no lo voy a volver a hacer. Si nosotros andamos por una mala senda, no conseguimos absolutamente nada con tan solo lamentarnos y decir no, yo no voy a volver a hacer esto. Sino que la palabra es clara, dice volveo ahora de vuestros malos caminos. Es decir, si queremos verdaderamente tener un genuino arrepentimiento, debemos alejarnos de nuestros malos caminos. Debemos alejarnos de nuestras malas obras, es decir, de nuestras malas acciones. Tristemente, al ser, como seres humanos, una imagen destrozada de Dios, tendemos a trazar las cosas con nuestra mente. Decir, es que yo no creo que sea tan malo. Es que yo no creo que es tan así. Pero la única manera en la cual podamos comprender con certeza si estamos en Dios, estamos en la palabra de Dios, es si nosotros ejercitamos ¿qué cosa? El alimento de los mandamientos. Si hay algo que no debía apartarse de ningún israelita, eran los mandamientos de Jehová su Dios. Los mandamientos eran algo que debía permanecer de manera constante en su mente. ¿Se ha ido aprendiendo los mandamientos? ¿Están siendo los mandamientos para usted un tesoro? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿cierto? El segundo, no te harás imagen, ¿cierto? Ni te inclinarás a ellos. ¿Cuál es el tercero? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Y el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. Guardarás el día de reposo. El quinto mandamiento. Honra A tu padre y a tu madre. Amén. ¿Y el sexto mandamiento? No matarás. No matarás. No robarás. No robarás. No adulterarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y el décimo cuál es? No codiciarás. No codiciarás. Si nosotros nos vamos aprendiendo estos mandamientos constantemente, los vamos ejercitando, no solo cada domingo, sino cada día. Y los vamos desarrollando, porque una cosa es aprenderlo y otra cosa es saber lo que eso significa. ¿Se fijan? Quizás estamos logrando un cierto avance en meditar en esta ley, que diga en aprender esta ley. Pero la importancia de eso no es solo aprenderla, sino que es aplicarla. Y para aplicarla yo debo
mínimo tener un entendimiento de lo que los 10 mandamientos significan. Porque los israelitas en este caso, ellos tenían la ley de Jehová, la tenían ahí, en letra. Pero ¿de qué sirve tenerla en letra si no la tenemos en el corazón? ¿De qué sirve creer que el 10º mandamiento es no codiciarás si yo ni siquiera estoy filtrando mis ojos para no codiciar lo que no me corresponde? Si aún con mi boca estoy diciendo falsedad acerca de otro, ¿de qué me sirve saber que el 9º mandamiento no es decir falso testimonio contra nuestro prójimo si de nuestra boca sale: es que yo creo que esta persona pudo haber hecho esto, es que yo creo que tal persona pudo a lo mejor haber hecho esto? Eso es quebrantar el 9º mandamiento. Las cosas de Dios son con certeza. Sí, esto es así, o esto no es así. Pero a veces es mejor decir no sé que especular. La especulación acerca de alguien también es pecado. Pero ¿qué pasa si nosotros rehusamos y decimos como ellos? No, ya no nos hablen más de esta palabra. No nos hablen más de estos mandamientos. Porque no creo que nos vaya a pasar algo malo. Porque yo eso creía. No, si yo no creo que nos va a pasar algo malo. Pero la historia dice lo contrario. A ellos sí verdaderamente les pasó algo malo, porque no anduvieron rectamente en la ley del Señor. Verso 7 del capítulo 2 de Miqueas. Miqueas 2:7 dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien a los que caminan rectamente? Estas tres preguntas, como lo es el lenguaje judío, el cual es rico en lo que se conoce como preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que tienen respuestas automáticas. Obviamente, esta respuesta automática la conoce la audiencia original. Pero si nos introducimos a pensar como ellos pensaban, a ponernos en el contexto en el cual ellos vivían, podemos comprender lo que el profeta le está diciendo. Le dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿qué les quiere decir? Tú que te dices heredero de las promesas de Dios, tú que te dices el heredero del pacto de Dios. Y hago estas preguntas: ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se ha limitado? ¿O ustedes pueden limitar el poder de Dios? ¿Podemos ver que son preguntas retóricas automáticas? ¿Podemos limitar el poder de Dios? Ellos habían llegado a una desfachatez y locura tan grande a causa de su pecado que eran capaces de decir que ellos podían poner límites al Espíritu Santo. Es como aquella persona que dice: yo quiero ir a una iglesia, pero a mí nadie me viene a decir que yo debo dejar de hacer esto. Eso es una locura, pensar algo así. ¿Por qué es una locura? Porque el Espíritu Santo, a través de esa eficacia que tiene, ¿quién puede resistir a su llamado? ¿Quién puede resistir a la gracia de Dios cuando el Espíritu Santo elige a alguien y lo transforma? ¿Acaso puedes limitar el poder del Espíritu Santo? Hay personas que dicen: no, es que yo no dejo que el Espíritu Santo haga algo. ¿Quién te crees para decir que te opones al Espíritu Santo? Estamos subestimando al Espíritu Santo. Tristemente hoy el Espíritu Santo está siendo subestimado. La tercera persona de la Trinidad está siendo ignorada, pensando que no tiene alguna clase de poder. Pero el Espíritu Santo tiene un poder tan eficaz porque es Dios. Es Dios. ¿Y quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede limitar a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios: no, tú no entrarás a mi corazón? ¿Quién puede decir eso con total verdad? Porque eso es ser una locura. Es como estar loco. Porque ¿quién puede irse en contra de Dios? Nadie. Y aquel que se vaya en contra de Dios, ¿qué va a resultar? Entonces, ¿quién puede limitar al Espíritu de Dios?
acaso sus obras? Es decir, así como ustedes se conducen, ustedes dicen limitar al Espíritu de Dios en su vida, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Los cambia, nos transforma, nos lleva por buen camino. Entonces le dice, ¿tú crees que vas a limitar el poder de Dios? Pero tú que crees esto debes pensar lo siguiente. Tu comportamiento está siendo un comportamiento bajo el Espíritu Santo. Tus obras, tu manera de actuar, está siendo como el Espíritu Santo hace en las personas. Entonces, si vemos el comportamiento que en los capítulos anteriores a mi guía, en los versos anteriores hemos estado viendo, nos damos cuenta que ellos no estaban atendiendo a la oración. Nos damos cuenta que ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces, sus obras no eran obras del Espíritu Santo, eran obras de su propia carnalidad, eran obras de su propia inmundicia, eran obras de su propio corazón, el cual estaba hundido en el pecado. Pero la promesa de Ezequiel 36:26 era de que el Espíritu Santo haría una tarea. Y esa tarea, ¿saben cuál sería? Os daré un corazón nuevo y pondré mis leyes en vuestros corazones. Los israelitas en aquel tiempo vivían bajo ciertos líderes llenos del Espíritu Santo. Pero en el nuevo pacto, la particularidad es que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y a cada creyente se le ha dado un nuevo corazón. Un nuevo corazón con nuevos deseos, con necesidades, con un nuevo aprendizaje. Por eso, querido oyente, no pretendamos tener lleno este lugar de personas que no han sido renovadas por el Espíritu. No pretendamos llenar las iglesias mientras sus corazones no hayan sido transformados por la obra del Espíritu Santo. Porque si es así, traeremos amargura y desastre a nuestro caminar como cristianos. ¿Y por qué se lo digo? Si llenamos esto de personas que no están comprometidos con Dios, su comportamiento traerá graves consecuencias a nuestro entorno como iglesia. Porque ¿qué es lo que pasará? Seremos apuntados todos a causa de aquellas personas. Por eso, amados en Cristo Jesús, oremos por Coltauco, pero no solo oremos para que las personas vengan a una iglesia, oremos para que ellos vengan a los pies de Cristo. Porque solamente las obras del Espíritu Santo reflejan el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón. Pero si pretendemos traer acá personas que no creen en la Biblia como autoridad máxima, si pretendemos traer personas que no creen ni quieren someterse a la palabra de Dios, ¿qué vamos a conseguir? A veces queremos tener nuestra conciencia tranquila de que las personas pueden estar figurativamente aquí, pero necesitamos que sus corazones estén en Cristo. Necesitamos que sus almas estén en el Hijo de Dios. Necesitamos que sus almas puedan aferrarse al Señor. Por eso, ¿cuál entonces debe ser nuestra oración? Señor, oro para que vayan a la iglesia, o Señor, oro para que cambien sus corazones. ¿Cuál debe ser la oración? Señor, cambien. Porque si cambian sus corazones, ellos van a desear la iglesia. Desear la comunión de los santos. Si el Señor cambia sus corazones, ellos van a desear leer las Escrituras. Si Dios cambia sus corazones, ellos van a desear orar. Ellos van a desear amar a Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Acaso esto es la obra de Dios? No. Porque si fuera la obra de Dios, nuestros corazones deben cambiar. Este debe ser nuestro examen siempre. Este trabajo que estamos haciendo aquí en Coltauco es la obra de Dios. Si decimos sí, ¿cómo está nuestro corazón? Porque esto parte por casa, no parte solamente por andar apuntando a este
esto otro, no, parte conmigo. De plantearme y decir, sí, esta es la obra del Señor, sí, porque mi corazón está cambiado. Porque mi deseo por la palabra de Dios es un deseo que permanece a pesar de las dificultades. Es un deseo que permanece a pesar de las debilidades. Pero lo contrario a esto, para el pueblo de Israel, es la obra de Dios, no es la obra de Dios. Porque su comportamiento era totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios hace en los corazones. Y para dejársela más clara, la tercera pregunta retórica es: ¿no hacen tus palabras bien al que camina rectamente? Si verdaderamente tú dices que está en la palabra de Dios, si verdaderamente tú dices creer en Dios, si verdaderamente tú dices creer en el Evangelio, ¿por qué tu comportamiento refleja lo contrario? ¿Acaso la ley del Señor no hace bien a los que están en Él? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de las personas, hace bien, no hace mal. Pero si un ser humano dice que está sirviendo a Dios y sigue golpeando a su esposa, o su esposa sigue golpeando a su esposo, ¿usted cree que tiene el Espíritu Santo? ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo alguien que se comporta de una manera en la iglesia y fuera se comporta como cualquier mundano sin Cristo? No, amado. No debemos vivir de las apariencias. Debemos ser verdaderos. Así como el Dios que usted y yo nosotros servimos es fiel y verdadero. Porque eso es lo que tiene que ser. Que seamos sinceros, que seamos verdaderos. Por esto no estamos diciendo que aquí estamos los perfectos. Estamos diciendo que aquí estamos los pecadores que desean ser transformados más y más por el poder del Espíritu de Dios. Debemos disponer nuestros corazones para que el pecado sea mortificado en nuestra carne, para que cuando Él venga nos transforme y nos haga nuevas criaturas en Cristo. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 19:8. Salmo 19:8. Dice así la palabra del Señor. Salmo 19:8. Y lo cantábamos hace un momento. Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra. Entonces la palabra de Dios debe hacernos bien o mal. Bien. Nos debe hacer bien, nos debe hacer andar por el camino correcto. Pero no podemos llegar a nuestros trabajos o por nuestra familia. No podemos llegar con nuestros amigos y que nos digan: pero parece que la palabra de Dios no te ha cambiado. Y me tocaba con tristeza eso. A veces, no sé, uno conoce personas del trabajo, dicen que van a la iglesia, son hermanos de la iglesia, uno les dice hermano, y después se acerca a otra persona que lo conoce y dice: ¿y tú por qué le dices hermano a esa persona si él se comporta de otra manera? Si él sigue diciendo garabatos, si él sigue haciendo lo contrario a la palabra de Dios, ¿por qué sigue diciendo hermano? Y ahí es donde uno queda. Por eso, amados hermanos, ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano es ser renovado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esa renovación de nuestro entendimiento, esa renovación de nuestra mente, afectará cuando estemos en el trabajo, afectará cuando estemos con nuestra familia, cuando estemos con nuestros amigos. Somos cristianos aquí, somos cristianos allá afuera también. Eso es ser un verdadero cristiano. Pero por eso le digo y le reitero, que su oración no sea que este lugar sea llenado con algo, sino que cada persona que venga al pie de Cristo y sus corazones sean transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Verso 8, Miqueas, capítulo 2, verso 8 dice:
El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Verso 9. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Tú que dices ser mi pueblo, tú que dices ser hijo de Dios, tú que dices ser hija de Dios, ayer era mi pueblo, ahora eres mi enemigo. Son duras las palabras de Dios cuando confronta el pecado. Y como le dice, ayer usted era mi pueblo y hoy día son mi enemigo. Qué triste sería de un cristiano si se le dijera, por ejemplo, el día lunes, se le dijera ayer domingo me estuviste sirviendo y hoy día lunes eres mi enemigo. Qué triste. El cristiano no es una persona con doble personalidad. Es cristiano aquí y es cristiano fuera también. Pero es más fácil ser cristiano acá adentro, ¿no? Mucho más fácil ser cristiano acá adentro. Pero allá afuera es donde debemos mostrar nuestro cristianismo. Es afuera donde estos niños deben mostrar su cristianismo a sus profesores, deben mostrar su cristianismo a aquellos que están a su lado. Porque ¿acaso no es triste, no sé, cuando hay un mal comportamiento, pero así horrendo comportamiento, no sé, vieron a unos niños de cristianos haciendo las cosas pero peores y tratando de agradando al profesor, pegándole al profesor y era cristiano? ¿Acaso no es una ofensa a Dios eso? No sé, nosotros como cristianos debiésemos ser ejemplares donde quiera que nos encontremos. Porque ¿sabe quién nos mueve? No el miedo al infierno. Al cristiano le mueve el temor a Dios. Le ruego, mi Señor, que el Señor pueda colocar temor en los corazones de estos niños. Temor a Dios. Temor para que donde quiera que estén podamos comportarnos como verdaderos cristianos. Ayer fuiste mi pueblo, hoy día eres mi enemigo. ¿Por qué este es tu comportamiento? Le dicen otras palabras. Porque ¿sabes lo que hiciste? Hiciste atrevidamente, dice, de sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasan como adversarios de guerra. En la antigüedad, no sé si usted ha visto los israelitas, ellos ocupaban, o los del desierto ocupan unas capitas que se colocan aquí en la cabeza para el sol, y cuando tenían frío, ellos son unas mantitas que ellos se cubrían. Pero estas personas eran tan malas que como prisioneros de guerra venían y les quitaban sus capitas para que en la noche no tuvieran que refugiarse. Siento que la palabra de Dios le decía que si debían, ¿se acuerda la ley de los 613 mandamientos? Había un mandamiento que les decía, si hay una persona que quizá ustedes le retuvieron esta capa por una deuda, a la noche le vuelvas, para que tenga con qué cubrirse la noche. Pero ellos no, ellos se las quitaban. Hacían sufrir al pobre, hacían sufrir al menesteroso, al que estaba en dificultad. ¿Y qué hacían con las mujeres? Decían a las mujeres de mi pueblo, echaste fuera las casas que eran de su delicia. Es decir, no solo ellos en su pecado decían servir a Dios y después en su comportamiento no solo le quitaban lo poco al pobre, sino que a las mujeres que tenían como deleite su casita, una de las cosas más hermosas, ¿cierto?, que ellas podían tener, decía, este es mi hogar, y ellos venían y la echaban y le quitaban la casa, le quitaban su morada, le quitaban con falsedad sus pertenencias y lo dejaban en la ruina. ¿Cómo pueden ser cristianos alguien que haga así? Y a los niños quitaste mi perpetua alabanza. O sea que ellos no solo se conformaban con quitarle la ropa, quitarle las casas, sino que también quitarle la alegría a los niños que alaban al Señor. Quitarle la alegría de los niños que invocan el nombre del Señor.
Porque de aquellos niños y de los que aman, dice el Salmo, fundaste la fortaleza. No hay algo más hermoso que niños que alaben al Señor. Me gozaba el día miércoles cuando nuestro hermano querido quería orar al Señor. Él pidió orar al Señor, pidió orar por nuestro país Chile en esta reunión de oración. Y es una alegría que los niños tengan esa necesidad de hacerlo. Vamos a hacer con nuestro hermano Vicente, también podía estar orando al Señor, y eso es hermoso delante de los ojos de Dios. Pero aquello le quitaban hasta la alabanza al niño, en su afán por codiciar lo que no tiene. Versículo 10 les dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿Qué le está diciendo aquí? La tierra prometida, la tierra que yo les di, era una tierra para que ustedes descansaran, era una tierra para que ustedes vivieran tranquilos. Pero yo los voy a echar de esta tierra, yo les voy a quitar esta tierra, porque han convertido esta tierra de descanso, han convertido esta tierra de reposo, la han convertido en contaminación y en corrupción. Qué triste sería si la bendición que Dios nos ha dado la transformemos en una contaminación, la transformemos en algo corrompido por el pecado. Siendo que la heredad que Dios nos da es una heredad para que estemos confiados y tranquilos en Él. Pero como dice el libro de los Salmos, a los padres de estos mismos israelitas les dijo: yo les he jurado, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿A quién les dijo eso? A aquellos que estamos leyendo. ¿A quién les dijo eso? ¿A qué? A Israel, pero ¿en qué época? Exactamente, muy bien, hermano Claudio. En la época de los 40 años, ¿se acuerdan que ellos le dijeron: ustedes no van a entrar, porque ustedes van a tener que morir en este desierto y sus hijos van a poseer la tierra, excepto Josué y Caleb, que ellos creyeron que podrían poseer esta tierra prometida. Y es lo mismo ellos la poseyeron, pero le dijo: yo ahora se la voy a quitar, porque ustedes la contaminaron, porque ustedes la corrompieron, ustedes no van a entrar en mi reposo, ustedes no van a entrar en mi descanso, porque han contaminado mi tierra, han contaminado este reposo del Señor. Así hay muchos, como dice el libro de los Hebreos, que se meten a los caminos del Evangelio y que después se vuelven atrás del santo mandamiento que una vez les ha sido dado. Hay muchos habladores de vanidades que, habiendo estado en el camino del Evangelio, fueron rebeldes a la palabra de Dios, aunque fueron participantes del Espíritu de Dios, fueron participantes y fueron alimentados por las cosas de Dios. Pero es imposible que aquellos que recayeron nuevamente sean renovados para arrepentimiento, porque han pisoteado la sangre de Cristo, porque han tenido por inmunda la sangre en la cual habían sido santificados. Habiendo estado tan cerquita de la salvación, a la vez estaban tan lejos, en una puerta que los llevaba hasta el mismo infierno. Y todo por haber jugado con las cosas de Dios. No pretendamos venir nosotros a jugar a ser cristianos, porque no queremos eso. Queremos mostrarnos sinceros delante de Dios y decir: Señor, soy un pecador. Señor, soy un pecador y merezco el infierno por mi conducta. Pero debemos reconocer la única esperanza de salvación, que es tu Hijo amado Jesús, quien en la cruz del Calvario derramó su sangre por mí. Y por la fe, yo ahora me aferro a tu justicia. Y por fe, mis pecados han sido pagados en la cruz. Ahora soy justo por medio de
tu gracia que me has dado. Ese debiera ser nuestra autocrítica. No podemos ser cristianos que no tenemos autocrítica. Debemos ser cristianos que constantemente estamos siendo convencidos de pecado, que constantemente estamos siendo llevados al arrepentimiento. No podemos llegar al final del día y decir, no pequé hoy. No, hemos pecado. Dice la primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no está en nosotros. Creo que es triste si nosotros llegamos al final del día y decimos que no hemos pecado porque estamos mintiendo al Señor. Por eso debemos meditar en la ley del Señor de día y de noche. Segunda Timoteo 4:3. Segunda Timoteo 4:3. Segunda Timoteo 4:3. Dice así la palabra de Dios con gran advertencia. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahora leamos Miqueas 4:11. Dice así, Miqueas 4:11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de Jehová. Como usted ha leído en Timoteo y en Miqueas, hay un castigo que Dios envía a aquellos que se olvidan de su paz. Hay un castigo muy grande que viene sobre los que desprecian la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es ese castigo? Que el Señor le envía profetas mentirosos. Uno dice, ¿por qué hay tanto charlatán? Se ha fijado que uno se mete a las redes sociales y hay tanto charlatán predicando, hablando de cosas que ni siquiera es la palabra de Dios. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Puede veces clamar y decir, Señor, ¿por qué hay tanto falso dentro de los caminos? ¿Por qué hay tanto falso que predica? ¿Por qué hay tanto falso que hace esto y que hace todo? Nos preguntamos eso. Pero ¿saben cuál es la respuesta? El Señor ha enviado a los farsantes porque ellos han despreciado su palabra. Usted puede ver un Dante Gebel que puede llenar un estadio. Usted puede ver un Cash Luna que llena un estadio de gente. Y uno dice, pero ¿por qué esa gente está ahí? ¿Sabe por qué? Por lo que dice Timoteo. Porque vendrá un tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina. Me gusta la versión de la Biblia de América, dice, porque no soportarán la sana doctrina. ¿Se fijan? Llegará un tiempo en el cual ellos no van a soportar la palabra de Dios. Y cuando no la soportan, ellos empiezan a tener una comezón de oír. Es decir, un deseo de oír otras cosas que no sean la palabra de Dios. Y cuando tengan ese deseo, se van a amontonar maestros que le hablen según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios deseos. Yo quiero ir de plata, hay pastores apóstoles que le hablan de plata. Si yo quiero sanidades, hay pastores y apóstoles que hablan de sanidad. Si yo quiero un evangelio más liviano, hay pastores que se dedican a eso, apóstoles, mal llamados hoy en día, que se dedican a eso. ¿Y por qué el Señor ha traído este juicio? Porque ellos han despreciado la verdadera palabra de Dios. Por muy dolorosa que sea la palabra de Dios, por muy dura que sea la palabra de Dios, ámenla. Ámenla. Ámenla como un consejo de un padre. Ámenla como un consejo de una madre que le va a servir para toda la vida. O un consejo que por muy duro que sea, por muy difícil que sea aceptarlo, ámenla. Porque le da bien amar la palabra de Dios. Pero aquellos que no quieren oír la palabra de Dios, Dios les va a enviar profetas mentirosos y a ellos van a oír.
¿Se fija entonces por qué se llenan tanto? Porque a ellos lo quieren oír. Ellos quieren oír esas cosas, que creen que ellos quieren estudiar la palabra, que quieren oír del Evangelio, y que ellos quieren estudiar. Si hay algo que me sorprende del pueblo cristiano y que me llama tanto la atención, que muy pocos hermanos han leído toda la Biblia. Y se lo he dicho, amado, es una tristeza que la iglesia que ama o que dice amar la palabra de Dios no la haya leído completa ni siquiera 5 veces en su vida. Es una tristeza, amado. Que hay cristianos que ni siquiera saben que existen los profetas menores. Ellos pueden oír de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero si le habla de Abdías, ellos no saben quién es Abdías, no saben quién es Miqueas, no saben quién es Joel, no saben quiénes son los demás profetas. Es triste, hermano. Si le habla de Jefté, ni saben quién es Jefté, quién es Gedeón, no saben quién es Gedeón. Es triste porque no se le está poniendo atención a la palabra. Entonces el Señor, ¿qué envía como juicio ya? ¿No me quieren oír a mí? Lo voy a enviar farsante. A ellos los van a oír. Pero a ellos, ¿a dónde los van a llevar? Sino a la condenación y al juicio. Verso 12. Miqueas capítulo 2, verso 12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Verso 3. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasará la puerta, y saldrán por él. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Pero aquí está el contraste. Aquí usted puede marcar el equilibrio entre un Dios de ira, un Dios de juicio y un Dios de amor. Porque Dios no es solo juicio, 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 como tampoco es solo amor, amor, amor. Su amor y su juicio actúan de la misma manera. Su amor y juicio actúan en las situaciones. Y si bien este pueblo del pacto sería llevado a cautiverio, si bien a este pueblo del pacto se le enviarían profetas mentirosos, si bien a este pueblo del pacto serían llevados esclavos a otra tierra y se les quitaría el lugar del reposo, el Dios de toda gracia tiene un propósito. Y podríamos decir que el juicio es el alnero. ¿Usted sabe lo que es un alnero? Hace que en el alnero quede todo lo malo arriba y todo lo bueno bajo. ¿Por qué Dios envía profetas mentirosos? Para que no haya tantas personas farsantes dentro de una iglesia profesante, ¿me entiende? Y se vayan para otro lado, porque es preferible, por eso le digo, es preferible que ese tipo de personas ni siquiera se aparezca en una iglesia sana, porque ¿sabe lo que van a hacer? Van a tirar la palabra. ¿O a usted le gustaría tener, como igual que el pueblo de Israel, aquí vamos a la tierra prometida, y aquí les digan, no, si los van a matar allá, si no, si los va a ir mal, si no creamos el Señor, si... ¿Me entienden? No quisiéramos eso, porque eso traería que todo el pueblo se le caiga. Que Dios nos libre, amados, que Dios nos libre de que se levanten personas entre nosotros mismos que empiecen ahí a decir falso testimonio, a crear discordia entre los hermanos, a crear disensiones, a ser agrandados, unos no se saludan con otros. Que el Señor nos libre de eso. El Señor nos libre de eso. Porque uno de los miedos más grandes que nosotros debemos tener es que la iglesia se llene de impíos, es que la iglesia se llene de hipócritas, es que la iglesia se llene de falsos. Tengamos el temor de Dios. Y es el miedo de la palabra siempre. Entonces, ¿con qué propósito Dios enviaría este juicio? ¿Y dónde encuentra su gracia? Dice, de cierto te juntaré todo, Jacob. Es decir, te voy a afligir, te voy a sacar de esta tierra, pero yo te voy a volver a traer a esta tierra. Yo voy a derramar mi gracia sobre ti y te voy a reunir. Quizás vas a ser
juntaré todo a Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Siempre la palabra habla de restos, habla de remanente. ¿Por qué habla eso? Porque la salvación no es para todo el mundo. La salvación es para los escogidos. Y si es para los escogidos de Dios, solamente el remanente es salvo. Solamente un grupo pequeño de personas es salvo. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de quién, de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, y el Señor le va a decir, apartado de mí, malditos, no os conozco, no sé quiénes son. Y no conocer significa que nunca tuviste una relación íntima con Cristo. Nunca fuimos cercanos. Nunca fuimos cercanos. Pero Dios, en su gracia, haría este enero, y después haría volver al resto de Israel. Haría volver a ese pequeño remanente escogido por gracia. Lo haría volver a esta salvación. Lo reuniré como ovejas de Bosra. Mi hermano Claudio decía el devocional, como Bosra vendría a ser como ese lugar perdido, Punta Arenas. Porque en Bosra no se puede encontrar 5 ovejas, usted encontrar una manada de ovejas, un montón de ovejas así. Entonces así se imaginaba, el Señor iba a traer como ovejas de Bosra, es decir, como ese rebaño grande iba a traer a sus elegidos, los iba a traer a su salvación. Entonces Él les dice, ciertamente te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio del abismo. Harán estruendo con la multitud de hombres. Nosotros podemos decir, quizás somos pocos aquí, pero es el Señor, cuando nos llama a jugar, va a pescar un poquito aquí, otro de allá, otro de allá, otro de allá, otro de allá, hasta que se haga la gran multitud que nadie podía contar. Me llevamos a Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Porque ¿dónde es el cumplimiento final de lo que está diciendo Miqueas? Porque muchos podrían decir, nuestra boca Apocalipsis no decirle que Israel va a volver de nuevo a su tierra. Aquí le está hablando del remanente, ahora le está hablando de la iglesia, que está compuesta no solo por judíos, sino también por gentiles. Miren lo que dice Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Miren lo que ve Juan, cómo se cumple lo que dice, como oveja en el aprisco, como oveja de Bosra. Miren lo que dice en Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Entonces aquí se cumple lo que Miqueas dice. Dice, serán como esas ovejas de Bosra, y harán un estruendo de la multitud de hombres. Porque piensen todos los escogidos que han estado desde el principio del mundo. Junte a todos los escogidos que están en este tiempo y a los que vendrán. Y quizá era un remanente, quizá era un poco de nosotros, pero ese poco de personas se vuelve una multitud que nadie podía contar. Una multitud que no eran de puros israelitas. Ahora Juan ve esta visión ya más profunda y dice, es una visión tan grande, donde hay personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que reconocen al Cordero como su Señor, que reconocen al Cordero y al que está sentado en el trono como el dueño y soberano de todas las cosas, a quien pertenece la salvación. Verso 13 dice, y eso es lo hermoso, que piense ese estruendo, ese montón de reunidos, de escogidos de Dios. Y después usted ve en esta imagen, dice, subiré
subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos a la cabeza de ellos. ¿De quién está hablando? Del Mesías. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, mientras leía eso me acordaba de eso. Cuando esas ovejas llegan al punto donde ellos van a estar, empiezan a entrar una a una por esa puerta. Y empiezan a entrar hasta que llegan hasta donde está su reino. Hasta donde está quien nada les faltará. Aquel Señor el cual es su pastor. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y el rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos. Esa tribu, que diga esa gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua o nación, tendrá un líder. Y ese líder es el Señor Jesucristo. Y ese Mesías es Jesucristo, nuestro Salvador. Maravilloso Jesucristo, Señor nuestro, y su preciosa esperanza. Él nos ha redimido. Él nos ha redimido para su gloria. ¿Por qué los cristianos necesitan ir a la iglesia? ¿Porque no tienen tiempo? No. ¿Saben por qué? Porque somos de aquella multitud. Somos parte de aquella multitud. Que estaremos por siempre juntos. Y si no queremos estar bien, y yo no entiendo a las personas que dicen, yo quiero ir al cielo, pero no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué piensa que estará en el cielo así? ¿No sabe que la iglesia es un pedacito del cielo? Si una persona no quiere la iglesia, no quiere el cielo, porque el cielo, la iglesia es parte del cielo, es la embajada del cielo. El Señor nos permite amar el día. ¿Sabe, hermanos? En la semana espero tanto este día. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en la semana espero tanto este día del Señor, donde nos reunamos todos juntos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Porque recuerdo eso, que este es un pedacito del cielo. Y esto es una pequeña muestra de lo que viviremos para siempre con el Señor. En conclusión, el no escuchar la voz de Dios por medio de su palabra traería como consecuencia no saber ni entender a causa de la iniquidad del corazón. Es decir, en conclusión, el no oír la palabra de Dios va a hacer que nuestros oídos se cierren y nuestros ojos se cierren y nuestro corazón se endurezca y no entendamos las cosas de Dios. Si la gente no entiende las cosas de Dios, es porque está muerta en sus delitos y pecados a causa de su inmundicia. En segundo lugar, serán engañados por falsos profetas que le van a quitar su dinero, que los van a humillar y que al final, cuando terminen el camino, se van a dar cuenta que nunca estuvieron en la verdad de Dios. Tercero, serán echados del reposo y expulsados del cielo de Dios. Esto es semejante a aquel libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Usted verá que ignorancia llegó al final del camino. Todos llegaron, cristianos y ignorancia llegaron al final. Está a la puerta para entrar. Cristiano muestra el certificado, y ignorancia le dice, ¿dónde está tu certificado? No sé, dice, yo ni siquiera sabía. Mueven una palanca y ahí mismo había un nuevo para caer. ¿Qué quiere decir eso? John Bunyan obviamente se basó en la palabra y dijo aún, hay personas que pueden estar aún en las puertas del cielo. Creer estar en las puertas del cielo, pero ahí mismo en las puertas, antes de entrar al nuevo reino de Dios. Porque la ignorancia nunca nos va a permitir llegar a la presencia de Dios. Porque Dios nos lleva a ignorantes para Él. Dios va a llevar a personas que entiendan y conozcan
estas grandes verdades de Dios. Por eso abramos nuestro corazón y a aprender más de Dios, a llenarnos de esta maravillosa palabra de Dios. Si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Pero vieron Israel, se cae, se levanta, se cae, se levanta, están leyendo los jueces. Se perdían, el Señor levantaba un juez, salían adelante, pecaban, se olvidaban del Señor, después venía el juicio, se levantaban y una y otra 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 vez. Por eso decimos, si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. ¿Y qué debemos decir? Gracias damos a Dios por nuestro Mesías. Gracias damos a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, que nos va a capitanear. ¿Hasta dónde? Hasta más allá de la muerte. Él nos va a llevar al cielo, porque Él es nuestra vida. Él es nuestro vida. Él es nuestra esperanza de salvación. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió. Vamos a orar a Dios, a rogarle que quite la hipocresía de nuestro corazón, que haga de nuestros oídos atentos a su palabra. Hermano Ángel, por favor, diríjanos en esta oración. Amado Padre, Señor bueno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder, Señor, entender aún más cada día, Señor, tu palabra, Señor. A poder reflexionar aún más acerca de tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que quites la hipocresía, Señor, de nuestra vida, Señor, de nosotros mismos, Padre Dios. Corrige, Padre amado, Dios de la gloria, Señor. Sabemos que somos un rebaño, Señor, chiquitito, Señor. Pero tu palabra dice que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Pero que seamos los escogidos, pero es bueno, Padre Santo. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo. Sabemos que eres un Dios lleno de amor y lleno de justicia, Padre Santo. Por eso, amado Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que murió en la cruz, Padre Santo, nos pueda limpiar cada día, Padre amado Dios, nos pueda desmanchar, Padre bendito Dios, por todos los días que estamos puestos, Señor, a pecar, a caer, Señor, en tentación y en delito, Padre Santo, de la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor, que tú nos afirmes, Padre bendito Dios, afirmes nuestros pasos, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, que siempre estemos pendientes, Señor, en la dirección, Señor, que realmente corresponde. Que sea una dirección hacia el blanco que es Cristo Jesús. Te pedimos, amado Dios de la gloria, Señor, que no nos apartes, Señor, este camino. Que seamos firmes, Señor, en la palabra, en esta palabra que nos define, en esta palabra, Señor, que nos apoya. En esta palabra, Señor, que cada día vamos a ser mejores personas, pero por medio de ti. Gracias, Padre amado Dios de la gloria, por tu mensaje, por tu enseñanza de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Ahora vamos a orar por el término de esta reunión. Dios Padre, te damos gracias por habernos permitido reunirnos el uno con el otro en este lugar. Ahora, Señor, te rogamos que puedas bendecir a cada una de tus almas. Y si alguien aún no ha sido salvo, te ruego, Dios mío, que puedas transformar sus vidas conforme al Santo Espíritu de Dios. Por amor de tu nombre, que tu palabra sea meditación de nuestra semana, Señor. Que la ley de Jehová, la cual es perfecta, la cual convierte el alma, la cual hace sabio al sencillo, pueda ser nuestra meditación de día y de noche. Te ruego, Señor, y te suplico por esta semana que viviremos, para que el Señor nos bendiga y nos guarde, para que el Señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro y seremos salvos, Señor. Porque creemos y confiamos, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas. Rogamos por aquellos hermanos que no pudieron venir por diferentes dificultades, Señor, que hay en sus vidas. Te ruego que tu gracia y tu bendición sea también sobre ellos. Te lo ruego en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén.
y amén. Que el Amén. Señor nuestro Salvador les bendiga, amados, y que tengan una